Estamos entrando ya en esta noche en la segunda semana del tiempo ordinario y para los que no sepan, pues la primera parte del tiempo ordinario va a durar muy poquito porque exactamente un mes de hoy, el 17 de febrero, es miércoles de cenizas y comienza Cuaresma. Así que solamente nos quedan 4 domingos y 4 semanas de la primera parte del tiempo ordinario. Comenzó el domingo pasado con el bautismo del Señor. Lo veíamos a Jesús, el Cristo, el ungido, como dice hoy el texto de Juan, ungido por el Espíritu. Yo decía que era como una epifanía manifestada en la voz del Padre, en los cielos que se abrían, totalmente típica epifanía bíblica. Es el comienzo del ministerio público de Jesús, su anuncio del reino de Dios, su ministerio de sanación y su vida pública que comenzó en el Jordán el domingo pasado, pues va a culminar después de más o menos 3 años con su arresto, el juicio, la tortura de Jesús, la ejecución de Jesús en la cruz y finalmente su resurrección. En este segundo domingo de Cuaresma los temas son ya muy diferentes, y digo temas porque hay varios. El primero es, en la primera lectura, ese momento en la vida en que nosotros, representado hoy en Samuel, escuchamos una voz y como Samuel tratamos de responder a esa voz. Es ese momento en que tenemos que empezar a discernir de quién es la voz, si de los Elís de nuestras vidas o de Dios. Otro tema que aparece es el tema de Juan el Bautista. Por primera vez, y es la única vez que en el Evangelio Jesús es señalado como Cordero de Dios y se le da ese título. No vuelve a aparecer más. Y finalmente es el encuentro de los 2 primeros seguidores de Jesús, estos 2 primeros discípulos que una vez que escucharon al Bautista decir que ese era el Cordero de Dios, deciden dejar al Bautista y literalmente comienzan a seguir físicamente a la persona de Jesús. Es en este último tema en el que yo me quiero concentrar en esta noche, el último comentario que les hice. El autor del Evangelio de Juan identifica a uno de los 2 individuos que están siguiendo a Jesús como Andrés. Andrés, ya vimos al final del texto, que va a ser el que va a presentar a Simón, su hermano, a la persona de Jesús. Andrés se va a ir desapareciendo poco a poco del escenario y va a dejar espacio para que la relación entre Simón, Pedro, su hermano, y Jesús vaya floreciendo. Y consideramos que esa es básicamente la misión de Andrés en el Evangelio, presentarle a su hermano a la persona de Jesús. Pero vamos a ir un poquito marcha atrás en el texto. Parece ser que Jesús se da cuenta de que hay 2 individuos que lo están siguiendo y aparentemente los tienen que haber seguido muy de cerca para que él se diera cuenta que había 2 personas que lo estaban siguiendo en el camino. Y quizás lo seguían con curiosidad. Quizás Andrés y el otro personaje, que no sabemos el nombre, iban preguntándose qué significará eso de Cordero de Dios. Era algo totalmente nuevo que eso se le diera a una persona, ese título. Posiblemente, casi seguro, iban preguntándose, pero ¿quién será este hombre que Juan el Bautista, al cual ellos seguían, que era un predicador tan fuerte, con un estilo de vida tan peculiar, de buenas a primera, parece achicarse delante de la persona de Jesús? Por lo tanto, estos 2 individuos iban como con curiosidad, ¿no? Siguiendo tras los pasos de Jesús. Dice el texto que Jesús se vuelve hacia ellos. O sea, no sé si a ti y a mí, bueno, a mí he caminado y sé que hay gente que me sigue, ¿qué le pasa a esto, no? Pues Jesús posiblemente hizo algo parecido. No necesariamente tiene que ser un gesto violento, ni muchísimo menos, pero hay un poco de gesticulación en eso, ¿verdad? La mirada, la cabeza, y se vira a Jesús y el texto dice
pues que Jesús les dice, bueno, ¿y qué es lo que buscan? ¿Qué están haciendo? ¿Qué buscan? Ellos responden, pues ¿dónde es que tú vives, Rabí? Curiosamente, es como si ya empezaran a intuir que aquí había alguien especial, ¿no? Porque le dan a Jesús un nombre, un título muy peculiar, el de maestro, Rabí. Están a ese nivel todavía, posiblemente hayan notado que este individuo pues tenía algo especial, una sabiduría, de ahí no pasa la cosa. Y Jesús entonces les pregunta y les dice, pues vengan a ver, ya que me están preguntando dónde vivo, vengan a ver. Tenemos que ir un poquito más atrás todavía. En el Evangelio de Juan se leyó el prólogo el 25 de diciembre. El prólogo del Evangelio de Juan es bellísimo. Lo leemos solamente una vez al año, el 25 de diciembre. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, por la palabra se hizo todo, se creó el universo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La segunda persona de la Trinidad, el Cristo, la palabra de Dios. Curiosamente, en todo el prólogo de Juan la palabra no habla. Es una palabra muda, pero una palabra que efectúa, crea algo, pero no habla. La palabra no va a hablar hasta casi el final del capítulo 1 de Juan, en el versículo 42. Y cuando se decide a verbalizar algo, la palabra con P mayúscula, salen dos palabras. La primera es que buscan. ¡Wow! La primera vez que habla Jesús en el Evangelio de San Juan es para preguntarnos ¿qué buscan? Esa pregunta es maravillosa. Esa pregunta resuena en nuestro interior 2000 años más tarde. Porque te obliga a ti y a mí a preguntarnos hoy, dentro de todo este contexto tan doloroso que vivimos, ¿qué es lo que tú y yo anhelamos? ¿Qué es lo que nuestro alma desea en lo más profundo? ¿Cuáles son tus sueños y los míos? Porque precisamente nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos son los que nos impulsan a ser alguien, nuestra identidad, y son los que nos impulsan a hacer algo, nuestra acción. Son los que hacen que tú y yo busquemos lo que soñamos. Son aquellos deseos que hacen que nuestro olfato vaya discerniendo la cercanía de nuestro Dios en nuestras vidas. Es ese deseo profundo, ese anhelo, lo que hace que tú y yo podamos ir descubriendo los pasos de Jesús en nuestro caminar. Sin búsqueda de aquello que percibo, que aquello que intuyo, si no busco aquello que me doy cuenta que está ahí, por mucho que lo intuya, por mucho que lo huela, si no lo busco, nuestras vidas poco a poco se irán marchitando y poco a poco nos vamos muriendo en vida. Yo puedo anhelar algo, yo puedo soñar algo, pero si no lo busco, de nada sirve mi anhelo, de nada sirven mis sueños. Por lo tanto, al escuchar hoy la palabra primera de la palabra, ¿qué buscas? Nos hacemos esa pregunta en esta noche. ¿Qué buscas hoy en tu vida? ¿Qué desea que sea mucho más allá que resolver tus problemas y los míos? ¿Qué es lo que tú y yo anhelamos que transciende nuestra propia existencia? ¿Qué es lo que tú y yo soñamos? ¿Buscamos realmente a Dios? ¿Soñamos realmente a Dios? ¿Soñamos realmente con el absoluto? La segunda palabra que la palabra habla es, vengan a ver. Tengo que caminar, tenemos que caminar y a veces tenemos que correr tras los pasos de Jesús. Tenemos que poner nuestra voluntad, nuestra libertad y nuestras decisiones a funcionar en este
ir a ver a Jesús. Ese deseo de Dios no puede ser estático. Si fuera una cosa estática, no fuera de Dios. Tenemos que poner todo el ser en función de la búsqueda y deseo de Dios. Hay un dinamismo bellísimo, fuertísimo en esa invitación de Jesús. Vengan, ponte en movimiento para encontrar lo que tu alma y tus sentimientos y tus pensamientos anhelan. Ponte en camino a buscarlo. Ven. Yo cuando leí el texto y lo meditaba, me vino a la mente una historia linda del Evangelio, la del ciego mendigo, donde dice el texto que cuando escuchó la voz de Jesús que le decía, ven, se levantó el ciego, era un mendigo y dice el texto, soltó la capa de mendigo, el harapo con que lo envolvía, signo de su miseria y de su aislamiento social, y buscó la voz que le decía, ven. Y el texto dice, ven a ver. El verbo ver es un verbo que se repite muchísimo en el Evangelio de San Juan. Equivale a creer, pero equivale mucho más que a creer. Significa también ven a entender. Ven a ver, ven a creer y ven a entender. Es más, leí una reflexión esta semana que me encantó, que decía que la invitación al fondo es ven a ver lo que veo yo. Ven a ver lo que veo yo, dice Jesús. Ven a entender la vida con el corazón como la entiendo yo, diría el rabí, este maestro. Ven, contempla el mundo como lo contemplo yo, lea el mundo como lo leo yo, con la compasión y la misericordia con la que el maestro ve al mundo como contempla el mundo. Ven para entender como entiende Jesús. Porque el final del discipulado, la meta final de nuestro caminar con Jesús, de esta relación que pudo haber comenzado como comienza la primera relación de Samuel con Dios, aquí estoy Señor, aquí estoy respondiendo a tu voz, que haya comenzado quizás como la de Andrés y su amigo, ¿dónde tú vives? El final de todo ese camino es poder ver como ve Dios. Poder entender como entiende Jesús, poder sentir como siente Jesús, poder adquirir la visión de Cristo Jesús. El final, la meta del discípulo es una comunión íntima, profundísima con el Maestro. Y llega a su culmen en el momento en que finalmente dice, veo con los ojos del Maestro. Por lo tanto, no solamente nos preguntamos en esta tarde, ¿qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que busco? Nos preguntamos en esta tarde, ¿cómo es que estoy viendo la vida en estos momentos? ¿Cómo es que estoy leyendo la realidad con estos momentos? Si la estoy leyendo con prejuicios, pues no es la visión de Cristo. Si lo estoy leyendo solamente a través de opiniones políticas e ideológicas, tampoco es la visión de Cristo. Si lo estoy leyendo con miedo, no son los ojos de Cristo. Si lo estoy leyendo con dudas, no son los ojos de Cristo. Si es con heridas todavía y llenas de resentimientos, no es con la visión de Cristo, porque ninguno de ellos son los ojos de Cristo, ni son la visión del Evangelio. El ver de Jesús es muy específico. Hay un texto, una frasecita que lo dice todo. Y Jesús los vio y sintió, ¿se cuenta la palabra? Compasión. Jesús vio y sintió compasión. Ver como ve Jesús es entrar en comunión con el sufrimiento del mundo. Ver con los ojos de Jesús es entrar en la realidad de la gente rota de nuestro mundo, de los que nadie quiere acoger, de los que nadie ni siquiera a veces les dirige una palabra. Es entrar en el mundo de aquellos con los que nadie quiere compartir. Ver con los ojos de Jesús es entrar dentro de tu propio y dentro de mi propio sufrimiento y vernos a nosotros mismos con los ojos de Jesús. Ese es el culmen del discipulado. Ver el mundo y vernos a nosotros mismos con la compasión de Jesús. Y Jesús vio a la multitud y sintió compasión.
compasión. En esta noche le pedimos al Señor 3 gracias: buscar, anhelar, desear a Dios. Segundo, en esta noche pedimos la gracia de ponernos en camino, de seguir, de responder a ese llamado: ven, muévete, haz lo que tengas que hacer para acercarte más a mí. Y finalmente la tercera gracia que pedimos esta noche es ver, pero ver como ve Jesús. Jesús vio y sintió compasión.